La verdadera libertad espiritual no nace del miedo, sino del amor que comparte con gozo. Quédate, porque revelaremos 3 secretos bíblicos del diezmo que rompen toda imposición humana sobre finanzas. ¿Damos como respuesta al amor de Dios o por temor a no ser aceptados realmente? Hay preguntas que nadie quiere hacer en la iglesia porque parecen atacar lo sagrado, pero que siguen ahí, dando vueltas en la mente de los que aman a Dios y también quieren ser honestos. ¿De verdad el Señor me está pidiendo que entregue el 10% de mi salario cada mes, aunque no me alcance, aunque esté pagando deudas, aunque tenga niños que alimentar? ¿O eso fue una costumbre que con el tiempo se volvió incuestionable? Hoy vamos a prender la luz en ese cuarto oscuro. No para destruir la generosidad, sino para rescatarla. No para que la gente deje de dar, sino para que vuelva a dar por las razones correctas. Vamos a caminar por la Biblia, no por tradiciones humanas, y veremos 3 secretos que cambian todo el discurso sobre el diezmo. El primer secreto es simple pero demoledor: en las Escrituras el diezmo no nació como dinero. Nació como comida. Israel era un pueblo que sembraba, cosechaba y criaba animales. Su riqueza se veía en graneros llenos y rebaños numerosos. Por eso, cuando Dios legisló sobre el diezmo, mencionó grano, vino, aceite, primicias de la tierra, y cada 10º animal que pasaba bajo la vara. No mencionó monedas. No porque el dinero no existiera, sino porque ese no era el propósito. El diezmo era una herramienta de justicia social dentro de una nación agrícola. Una parte de lo que la tierra producía se apartaba para sostener a quienes no tenían herencia, a los levitas que servían en el santuario, a los extranjeros que no poseían tierras y a las viudas y huérfanos que no podían sembrar. Era un sistema hermoso, equilibrado, pensado para que nadie pasara hambre. Esto significa que, si un israelita no vivía de la tierra, el diezmo no lo tocaba del mismo modo. Un artesano, un pescador, un fabricante de tiendas, un comerciante que viajaba con caravanas, no tenía el mismo mandato que un dueño de viñedos o un pastor de ovejas. El diezmo estaba amarrado a la tierra porque la tierra era de Dios y Él la había entregado por gracia. Ahora piensa en lo que hacemos hoy. Tomamos una ley agrícola del antiguo pacto y la aplicamos sin explicación a salarios, honorarios, ventas digitales y sueldos urbanos. Luego añadimos una amenaza: si no lo haces, estás robando a Dios. Eso no solo es un cambio de contexto, es un cambio de propósito. Lo que se hizo para alimentar al necesitado se convirtió en un mecanismo para sostener estructuras religiosas cada vez más costosas. Cuando lees Deuteronomio 14 descubres otro detalle que casi nunca se menciona en los sermones: cada 3 años el pueblo debía reunir el diezmo en sus ciudades para que vinieran el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, y comieran y quedaran satisfechos. No era un depósito mensual en una cuenta bancaria. Era una fiesta de provisión. Era una mesa larga donde los que tenían tierra compartían con los que no tenían nada. Si hoy alguien insiste en aplicar literalmente el diezmo del Antiguo Testamento, tendría que hacerlo así, en especie, cada cierto tiempo, y entregándolo directamente a los vulnerables. Pero rara vez se predica de esa forma porque ese modelo no produce dinero constante, produce comunidad. El segundo secreto tiene que ver con el pasaje más usado para meter miedo: el famoso ¿robará el hombre a Dios? Ese texto se ha leído con voz grave, se ha proyectado en pantallas, se ha repetido en campañas largas, y siempre con la misma fórmula: si no traes tu diezmo aquí, Dios te maldice. Sin embargo, cuando abres Malaquías desde el capítulo 1, descubres que Dios está hablando primero a los sacerdotes, a los encargados del culto, a los que recibían las ofrendas del pueblo y las presentaban ante el Señor. Ellos estaban llevando al altar animales ciegos, cojos, enfermos. Estaban quedándose con lo mejor y entregando a Dios lo que sobraba. Estaban, literalmente, robándole a Dios lo que le pertenecía y robándole al pobre el alimento que debía llegar a su mesa. Por eso la maldición era tan fuerte, porque los líderes estaban pervirtiendo un sistema de ayuda y lo estaban usando para sí mismos.
Cuando Dios dice traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, está hablando de comida. El alfolí era un depósito de grano, no una caja registradora. Y cuando promete abrir las ventanas de los cielos, está usando el lenguaje de la lluvia, del campo, del fruto que no se cae. Era una promesa contextual para una nación que dependía del clima. No era una fórmula universal para que cada cristiano del siglo XXI reciba un aumento de sueldo si entrega el 10%. Por eso es injusto decirle a una madre soltera que, si no diezma, está bajo la misma maldición que esos sacerdotes corruptos. Ella no está robando grano. Ella está luchando por sobrevivir. Y, además, la cruz cambió el panorama, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ningún creyente que está en Cristo puede ser puesto otra vez bajo una maldición del antiguo pacto para obligarlo a dar. Aquí entra el tercer secreto, el que casi nunca se cita porque desarma toda imposición. Hebreos 7 dice que, cuando cambia el sacerdocio, es necesario que cambie también la ley. El antiguo sistema de diezmos estaba diseñado para mantener a los levitas porque ellos no tenían territorio. Pero en la cruz el sacerdocio levítico dejó de ser el canal de acceso. El velo se rasgó y ahora tenemos un sumo sacerdote eterno, Jesucristo, que no necesita ser sostenido por nuestros granos ni por nuestro ganado, porque Él vive para siempre e intercede por nosotros. Si el sacerdocio cambió, la ley que lo sostenía también. Los pastores, evangelistas y maestros del Nuevo Testamento no son levitas. Son hermanos con una función. La Biblia enseña que la iglesia debe sostenerlos, pero lo hace con el lenguaje de la generosidad voluntaria, nunca con el lenguaje de un 10% obligatorio. Mira a Pablo. Él mismo dice que tenía derecho a vivir del Evangelio, porque así lo ordenó el Señor, pero en muchas ciudades trabajó con sus manos para no ser carga. Si el diezmo cristiano fuera una ley universal, Pablo lo habría recordado una y otra vez en sus cartas, especialmente cuando estaba levantando ofrendas para los santos pobres de Jerusalén. No lo hizo. En lugar de eso dijo, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese versículo es dinamita contra cualquier manipulación. Dios no quiere a un dador asustado, quiere a un dador libre. Y la única manera de ser libre es sacar la amenaza del medio. Cuando sacas la amenaza, la gente empieza a dar porque vio una necesidad real, no porque alguien le gritó desde un escenario. Esto nos lleva a otro punto que casi nunca se toca, la transparencia. En Hechos 6, cuando surgió un problema con la distribución diaria a las viudas, los apóstoles no dijeron no cuestionen, confíen y sigan dando. Reconocieron el problema, llamaron a la comunidad, establecieron diáconos y dejaron todo claro. La generosidad bíblica siempre puede mirarse a los ojos. Si en tu congregación no sabes cuánto entra, cuánto sale y en qué se gasta, algo está fuera de orden. No porque sospeches de todos, sino porque el dinero es fruto del trabajo de las personas, de su tiempo, de sus desvelos. Un liderazgo sano no se ofende cuando alguien pregunta, se alegra de poder mostrar fidelidad. Un liderazgo que se irrita ante la pregunta probablemente se ha olvidado de que la ofrenda es santa y debe administrarse con manos limpias. También es necesario recordar que la Biblia pone en orden las responsabilidades. Pablo le dijo a Timoteo que quien no provee para los suyos ha negado la fe. Eso significa que, si tienes hijos que comer, padres ancianos, una esposa que depende de ti, tu primera ofrenda es hacia ellos. No es espiritual llevar un sobre enorme al altar y llegar a casa sin mercado. Después de atender tu casa, puedes mirar hacia afuera. Y afuera hay muchas formas de dar, apoyar a un misionero, sostener una obra social, pagar la renta de alguien, comprar cuadernos a los niños del barrio, invertir en contenido que lleva el Evangelio a otros. El reino de Dios no cabe en un recibo de diezmo. Si das fuera del templo pero lo haces guiado por el Espíritu y con amor, estás dando a Cristo mismo, porque Él dijo que lo que hacemos con los más pequeños, se lo hacemos a Él. Todo esto choca con el mensaje del llamado Evangelio de la Prosperidad, que tomó promesas antiguas,
las desconectó de su contexto y las convirtió en una especie de contrato financiero con Dios. Ese mensaje dice, siembra dinero y Dios te debe multiplicar. Pero Jesús nunca dijo que la abundancia material sería la señal de los suyos. Dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Pablo habló de aprender a vivir en abundancia y en escasez. La iglesia primitiva soportó confiscaciones, persecuciones y pobreza, y en medio de eso siguió dando gracias. Si la riqueza fuera la medida de la bendición, Lázaro, el mendigo lleno de llagas de la parábola, habría sido un fracasado espiritual. Sin embargo, él fue consolado en el seno de Abraham, mientras el rico, bien vestido y bien alimentado, terminó en tormento. La enseñanza es clara: lo que tienes aquí no determina cuánto agradas a Dios. La bendición del nuevo pacto no se mide en metros cuadrados ni en caballos de fuerza. Se mide en paz que sobrepasa todo entendimiento, en propósito, en gozo incluso cuando no hay sobra. Cuando Jesús dijo: busquen primero el reino y todo lo demás será añadido, estaba hablando de lo necesario: pan, vestido, techo. No estaba prometiendo mansiones. Y cuando Pablo dijo que Dios puede hacer que abunde en vosotros toda gracia para que tengáis siempre todo lo suficiente, estaba hablando de suficiencia para seguir siendo generosos. Las ventanas de los cielos que se abren sobre el creyente no siempre derraman dinero, pero siempre derraman gracia. Y la gracia, cuando cae sobre un corazón, lo vuelve generoso sin cadenas. Ese es el milagro que queremos ver: gente que da porque ha visto la necesidad y ha escuchado al Espíritu, no porque le hicieron sentir miedo. Tal vez mientras escuchas esto recuerdas años en los que diste con el corazón apretado, porque te dijeron que si no lo hacías tu negocio se iba a cerrar o tu salud se iba a quebrar. Tal vez hasta vendiste cosas para poder honrar el diezmo mientras tu refrigerador estaba casi vacío. Quiero decirte con todo el peso del Evangelio: Dios no estaba esperando que te lastimaras para amarte. Él ya te amó en Cristo. Lo que Él quería era tu corazón, no tu desesperación. Y hoy te ofrece una forma más alta de generosidad, una que nace de la gratitud, no del terror, una que mira primero al necesitado, una que puede decirle a un líder: explícame cómo se usan las ofrendas sin sentirse culpable. Porque la iglesia es familia, no empresa. Y en la familia las cuentas se hablan, las cargas se comparten y nadie se aprovecha del dolor del otro. Si este mensaje te está empujando a volver a la Biblia, hazlo. Lee tú mismo los textos, subráyalos, compáralos. Si te está empujando a conversar con tu comunidad, hazlo con respeto, pero hazlo. Y si te está empujando a ser más generoso, hazlo también, pero ahora con libertad. Dios ama al dador alegre porque el dador alegre se parece a Él. Él dio primero, sin esperar nada, entregó a su Hijo cuando no lo merecíamos. Esa es la mayor ofrenda. Todo lo que demos después es una respuesta, no un requisito. Que esa verdad te quite el yugo, te enderece la espalda y te devuelva la alegría de participar en la obra de Dios sin sentirte extorsionado. Hay otro regalo que viene con la libertad: el discernimiento. Cuando dejas de creer que todo lo que tenga el sello de ofrenda es intocable, puedes empezar a preguntar al Espíritu Santo dónde quiere que plantes lo que te dio. Quizá te diga que apoyes a tu iglesia local porque estás sirviendo bien, y eso está perfecto. Quizá te diga que lleves mercado a esa familia que se te cruzó en el camino. Quizá te diga que inviertas en un ministerio que jamás ha pasado una bolsa delante de ti pero que está rescatando gente. La generosidad del reino es creativa, es amplia, es estratégica. No está encerrada en un porcentaje fijo. Por eso Juan aconseja: probad los espíritus. Si un líder se molesta porque preguntas, si te dice que no tienes derecho a saber, si usa la Biblia para callarte en lugar de para iluminarte, no estás viendo el corazón de Cristo. El buen pastor pone su vida por las ovejas, no le saca hasta la última moneda. No se trata de atacar a la iglesia, se trata de purificarla. No se trata de dejar de sostener la obra, se trata de sostenerla como la Biblia manda, con libertad, alegría y justicia. Que la gracia te enseñe a dar,
que el amor te muestre la necesidad y que la verdad te mantenga libre para siempre en Cristo Jesús. Esa es la invitación. Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.